Ingresar al libro Guinness de los Récords es un sello que oficializa la pertenencia a la historia. Pero le aseguramos que tan solo con escuchar su nombre es alguien que ha trascendido hasta el día de hoy. Una escritora que a través del misterio se posicionó como una de las más leídas de la historia. Sus enredos policiales se han vendido en cifras que sobrepasan los miles de millones. Sí, escuchó bien, miles de millones. Pero además, su vida privada estuvo salpicada por misterios dignos de los que contó con su tinta. Esta es la historia de la autora moderna más leída. Esta es la historia de Agatha Christie. Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre de 1890 en el seno de una familia de clase media alta. Vivían en Torquay, una villa de descanso costera al sudoeste de Inglaterra. Su madre Clara y su padre Frederick le dieron una educación hogareña. Fueron ellos quienes se encargaron de enseñarle a leer y a escribir, a lo que la pequeña Agatha aprendió a los 4 años. Casi sin salir de su casa, con hermanos bastante mayores y en una localidad con poca gente durante la mayor parte del año, la pequeña Agatha pasó su infancia prácticamente en soledad. Aislada de otros niños, se transformó en una lectora voraz desde una edad muy temprana. Pero su padre comenzó a enfermar de neumonía cada vez más a menudo y comenzó a debilitarse rápidamente. En noviembre de 1901, cuando Agatha tenía tan solo 11 años, su padre murió de un ataque al corazón a la edad de 55. Su muerte dejó a la familia devastada y con un futuro económico incierto. Su hermana Margaret se fue a vivir con su marido y su hermano Louis se enroló en el ejército. Agatha y su madre se quedaron solas viviendo en la casa de veraneo. Al año siguiente, la niña comenzó a concurrir a la escuela de niñas de la señorita Guyer, pero no pudo adaptarse al estricto régimen disciplinario. On se rappelle les chansons, un soir d'hiver imprévisable, la scène un marchand de marron, une chambre au 5e étage, les cafés crème du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs, le quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté, Paris, c'était la douceur aussi, c'était notre temps. En 1905, con 14 años, fue enviada a la ciudad de París, donde estudió en 3 instituciones para señoritas. En la Ciudad de Luz vivió casi 5 años, donde se deleitaba observando con detalle las costumbres de los parisinos. Regresó a su casa en Gran Bretaña en 1910 y poco después, a la edad de 20 años, escribió su primer cuento, La Casa de la Belleza. Tras 2 relatos cortos, escribió su primera novela, Nieve en el desierto. Pero ninguna editorial quiso publicar estos primeros trabajos. En este periodo, Agatha tuvo breves relaciones con 4 hombres distintos. Todos eran separados y mayores que ella.
pero ninguno prosperó. Hasta que en un baile cerca de su ciudad conoció al aviador Archibald Archie Christie, piloto de la Fuerza Aérea. Ambos se enamoraron rápidamente y al enterarse de que sería trasladado lejos de allí, Archie le propuso matrimonio. Agatha aceptó la propuesta. Se casaron en 1914, pero Inmediatamente estalló la Primera Guerra Mundial. ese mismo año, su marido fue enviado a Francia para combatir a las fuerzas alemanas. Durante la guerra, Agatha se unió al destacamento de ayuda voluntaria para atender soldados heridos. Luego sirvió en la farmacia de la Cruz Roja, donde aprendió mucho sobre venenos, conocimiento que luego utilizaría. Su marido regresó a finales de 1918 y se fueron a vivir a un departamento en el noroeste de Londres. Después de leer las primeras historias de Sherlock Holmes del escritor Arthur Conan Doyle, Agatha quedó fascinada con los relatos de detectives. Fue así como en 1920, a la edad de 30 años, escribió su primera novela policíaca. Se trató de El misterioso caso de Styles, donde aparece por primera vez el detective Hércules Poirot, con sus magníficos bigotes y su cabeza en forma de huevo. Pero esta novela también fue rechazada por 6 diferentes editoriales. Sin embargo, la séptima fue la vencida. Es aquí, editorial La Cabeza de Bodley. ¿Cómo? Pero, La Cabeza de Bodley. ¿Estás seguro, Archie? Ya perdí todas las esperanzas. Ten confianza, tu trabajo es muy bueno. Aparte, si te llamaron es porque leyeron tu novela. Entonces, ¿por qué fui rechazada en 6 lugares distintos? Soy un fracaso. De acá me llaman para decirme que no sirvo para nada, que me dedique a otra cosa. No digas eso, tontita, ya vas a ver. Adelante, está abierto. ¿Qué le pasa, señora? Mi esposa está muy nerviosa. No ha dicho su nombre ni por qué han venido por aquí. Sí, Agatha. Agatha Christie, ese es mi nombre. Y hemos venido porque hace un tiempo les dejé una novela para que la evaluaran y me llegó esta notificación donde me decía si podía venir hoy. Agatha Christian. Christie, Agatha Christie. ¿Y el nombre de la novela? Se llama El misterioso caso de Styles. Es una novela policíaca. Ah, sí, ya recuerdo. La hemos leído, sí. ¿Y? Mire, con todo respeto nomás. Ay, ¿no? te lo dije, no sirvo para nada. Nos gustó. ¿Cómo dijo? Sí, nos gustó. Que nos gustó, tiene algunos detalles en los que tendremos que ponernos de acuerdo. Pero ¿sabe una cosa? Está bastante bien. ¿A qué se refiere con algunos detalles? Bueno, no sé si contestarle a usted, pero digamos que el relato de como que decae en la parte final. No entiendo. El final es, a mi juicio, lo mejor. El misterio no se dilucida, sino en las últimas páginas. Y bueno, ese es el problema. El público todavía no quiere tanta intriga. Todavía tiene los recuerdos de la guerra y prefieren digerir cositas más livianas, ¿vio? No entendemos. ¿Qué es exactamente lo que usted le está pidiendo a mi esposa? Me está embolando hablar con usted. Me chupa 3. Tranquilo. Que modifique el final, lo No, que le estoy diciendo. eso es imposible. Pues si no modifica el final, ¿sabe una cosa, señora? ¿Qué? No se publica. Esto es inaudito. No, está bien. Déjeme pensarlo. Svansen har toner med klämmigt i. När man hör dem kan man ej alls låta bli. Stampa takten och svänga i valsens ring med sin flicka runt er ikring.
Pojkar, jenter, nu fröjd om en spiskroksvans och jag lovar att ni er ej ångrar alls. Ty med Pues sí, luego de idas y vueltas, Agatha Christie aceptó el pedido a regañadientes. Firmó un contrato muy bajo y finalmente la novela fue publicada. Se vendieron 2.000 copias y el resumen del diario de crítica The Times Literary Supplement fue el siguiente. El único defecto que tiene esta historia es que casi demasiado ingeniosa, donde el lector no sería capaz de localizar al criminal. Et je me demande si tu existes encore. Et je me demande si ton cœur est au nord. En agosto de 1919, Agatha Christie dio a luz a su hija Rosalind. A su vez, su marido abandonó la Fuerza Aérea y comenzó a trabajar en un banco de Londres. La segunda novela de Christie, El misterioso señor Brown, fue publicada en 1922 por la misma editorial. La tercera, al año siguiente, Asesinato en el campo de golf, tuvo nuevamente al belga ¿cómo se dice? Poirot como protagonista. En este caso, The Times Literary Supplement comparó los métodos de detección de Poirot con los de Sherlock Holmes. Y concluyó favorablemente que el libro ofrece al lector un misterio apasionante del tipo poco común. Tras estos primeros éxitos editoriales, Agatha y Archie realizaron un extenso viaje por Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Hawái. De regreso a su país, logró otro gran suceso con la publicación de El asesinato de Roger Ackroyd. Durante los siguientes años, las ventas se mantuvieron sostenidas y su fama comenzó a crecer. Pero además, los Christie daban la imagen de una hermosa y unida familia británica en cada nota que le hacían a la escritora. Pero esto cambiaría radicalmente y Agatha se toparía con una realidad que hubiese preferido que fuese ficción. Sucedió que, a mediados del año 1926, su madre Clara falleció, hecho que la conmocionó sobremanera. Sin recuperarse aún de la muerte de su madre, su marido Archie le confesó que estaba enamorado de otra mujer. Él le pidió el divorcio, abandonó el hogar y esa misma noche, Agatha Christie desapareció. A la mañana del otro día, el auto de la escritora de 36 años fue encontrado abandonado y chocado al borde de un lago. Dentro del vehículo se encontró un abrigo de piel, una maleta pequeña y el permiso de conducir vencido. El hecho provocó una gran conmoción entre sus seguidores, atrajo la atención de la prensa y puso en alerta a las autoridades. El ministro del Interior presionó a la policía para encontrarla y un periódico ofreció 100 libras como recompensa a quien aportara datos sobre su paradero. Más de 1.000 agentes de policía, 15.000 voluntarios y varios aviones rastrillaron la zona rural. Sir Arthur Conan Doyle, inclusive, le dio a una medium uno de los guantes de Agatha para ver si podía adivinar dónde se encontraba. Se dragaron estanques y arroyos, se utilizaron perros rastreadores y los diarios y revistas elucubraron todo tipo de teorías. Pero la más repetida fue la que sugería que su desaparición formaba parte de una campaña para promocionar su última novela. Hasta que el 14 de diciembre de 1926, Archie Christie, su todavía esposo, ingresó a buscarla a un hotel. Buen día. ¿En qué lo puedo ayudar? Escuchame un cachito. Estoy desesperado buscando a mi esposa. Me pasaron una información que puede estar alojada aquí. Sí, dale. ¿Cómo se llama? Agatha Christie. Como la escritora. Qué inteligente que sos. ¿La conoce? ¿La viste? Bueno, la conozco porque es famosa, pero si la veo no sé si me doy cuenta. A ver, Christie. No,
No, déjame mirar. A ver. No veo nada. Pero no meta la mano acá. Correte un poco de ahí, déjame ver el papel. No veo a nadie con ese apellido. No puede ser. Busca el apellido de soltera, Miller. A ver, mire, tampoco. Pero busca bien, tiene que estar ahí. Pero vos que soy decepcionista sos vos. Sos vos. Busca usted la lista, me dejá joder, loco. Tal vez que a vos te la me encontrás vos. Bueno, dame. Buena idea. ¿Y esto? Neil. ¿Quién es esta? Teresa Neil. Sí. Tiene el mismo apellido que mi amiga. La señora Neil. Y la señora Neil. Sí. Es la señora Neil, una señora media rara que está hace más de una... No te entiendo. Hace más de una semana acá. Sí. Se le registró el 4 de diciembre. Pará, ¿el 4 de diciembre? Es el mismo día. ¿Cuántas veces te viste los días? Quería que me lo confirmaras. ¿Tenés leche en la oreja? No, vejiga. Es el mismo día que desapareció Ágata. ¿Dónde está? La vi pasar hace unos minutos a la sala de lectura. ¡Ágata! ¡Ágata! No, vos no grites. ¡Es ella! ¡Ahí está! ¡Ágata! ¿Me habla a mí? Sí, Ágata, soy yo, tu marido. Esta es más boluda que vos, ¿Quién? Tu marido, Ágata. ¿Qué te pasa? Entiendo que estés enojada conmigo, pero no podés hacer esto. Un país entero te está buscando. No sé de qué me habla y no sé quién es usted. Para reaccionar. Dale, reaccioná, reaccioná, pensamos que estabas muerta. Ágata no reaccionó a la presencia de su todavía esposo y parecía completamente fuera de este mundo. Tuvieron que llamar a 2 médicos que le diagnosticaron fuga psicogénica y decidieron que recibiera tratamiento psiquiátrico. Ya recuperada, Agatha Christie nunca dio explicaciones con respecto a su desaparición. La opinión pública se volcó a pensar que habría sufrido una crisis nerviosa, pero los medios la atacaron brutalmente. Pero un nuevo libro de la escritora Laura Thompson, titulado Agatha Christie, una vida misteriosa, publicado en el año 2018, investigó los hechos en profundidad. Según esta nueva biografía, Christie escribió una carta de despedida a su marido y se marchó de casa con la idea de suicidarse. Pero terminó por descartarlo, dadas sus firmes convicciones religiosas. Durmió en el auto y cuando despertó a la mañana siguiente, soltó el freno de mano y dejó que el coche chocara. Se marchó caminando hasta la estación más próxima y se subió a un tren con destino al norte. Durante el trayecto, le escribió una carta a Campbell Christie, su cuñado, en la que le informaba que se marchaba a descansar unos días. Tras registrarse allí con el mismo apellido del amante de su marido, esperó que la intervención de su cuñado provocara que su esposo fuera a buscarla. Pero lo que no se sabe es si Archie no quiso moverse o su hermano no logró convencerlo, porque tardó 11 días en aparecer por el hotel. Finalmente, los Christie se divorciaron en 1928. Archie se casó al poco tiempo con su amante y Agatha recibió la custodia de su hija Rosalind, que ya tenía 9 años. Pero el episodio de la desaparición, las inconclusas explicaciones y la presión de la prensa la perseguían. Por esto, madre e hija se trasladaron a Islas Canarias, donde terminó de redactar El misterio del tren azul. Y otra de las formas que Agatha encontró de escapar fue cambiar de nombre, al menos para escribir. A finales del 29, escribió la novela El pan del gigante, bajo el seudónimo de Mary Westmacott. Viendo que la presión disminuía, también publicó El misterio de Sitterford con ese nombre.
En 1929, Agatha Christie realizó un viaje a Bagdad, donde quedó impresionada con los trabajos arqueológicos que allí se realizaban. Al año siguiente volvió y conoció al arqueólogo inglés Max Mallowan. Tras un breve noviazgo, contrajeron matrimonio y se fueron a vivir al campo. Con Mallowan realizó varios viajes arqueológicos que tuvieron una importante influencia sobre varias de sus obras. Por ejemplo, la novela de 1934, Asesinato en el Orient Express. Durante la Segunda Guerra Mundial, Christie se desempeñó en la farmacia del University College de Londres, donde amplió sus conocimientos sobre venenos. Estudió las propiedades del talio y en la novela El misterio de Pale Horse, el método de ejecución de las víctimas era con ese veneno, al que agregó indicios como la caída del cabello. Pero tanto conocimiento también le trajo problemas. En 1942, la agencia de inteligencia británica MI5, el MI5, encargada de la seguridad interna del país, investigó a Agatha Christie. La novela El misterio de Sans Souci relata la cacería de dos de los principales agentes de espionaje secretos de Adolf Hitler en el Reino Unido. Uno de sus personajes es presentado como un ex oficial del ejército indio que afirma conocer los secretos de guerra de Inglaterra. Los temores de la agencia de que Christie supiera de los planes de Hitler fueron tan grandes que decidieron investigar sus contactos. Pero finalmente concluyeron que todo era producto de la imaginación de la escritora. El periodo de la guerra fue el momento de mayor prestigio en la carrera de Christie. Entre las más destacadas se encuentran 5 cerditos, El caso de los anónimos, Un cadáver en la biblioteca y Maldad bajo el sol. Pero la más exitosa fue 10 negritos, también de esa época, que se transformó en la novela de misterio más vendida de la historia. Su fama era inmensa y para finales de 1946 la utilización del seudónimo Mary Westmacott fue seriamente cuestionada por sus editores. Esto generó una gran decepción en la autora, que había disfrutado de la libertad de escribir sin la presión de ser Agatha Christie. Por esta época comenzaron a llegar los reconocimientos, ya que en 1950 fue nombrada miembro de la Royal Society of Literature. También dedicó gran parte de su tiempo a producciones teatrales, con el mismo éxito que sus novelas. En 1956 fue galardonada con la Orden del Imperio Británico y en 1971 la reina Isabel II la promovió a Dama Commendadora. En 1971, a los 80 años, su salud comenzó a deteriorarse, aunque continuó trabajando durante 3 años más. Su última aparición pública ocurrió en 1974, cuando asistió al estreno de la versión cinematográfica del Asesinato en el Orient Express. En los primeros días de 1976, Christie sufrió un severo estado gripal del cual no se recuperó. Falleció el 12 de enero de 1976 a los 85 años en su residencia de la localidad de Wallingford, en el centro de Inglaterra. Agatha Christie publicó 66 novelas policiales, 6 novelas románticas, 2 autobiografías, 2 libros de poesía, además de obras de teatro y un libro infantil. Además del detective Poirot. No hay manera. Es difícil. Como chico, para un curso de francés. Además del detective Poirot, otro de sus personajes fundamentales. ¿Qué? Es Poirot. La puta. Vamos. Además del detective Poirot, otro de sus personajes fundamentales es Miss Marple,
Se trata de una dama entrada en años y con un muy intuitivo conocimiento de la naturaleza humana, inspirada en su abuela y las amigas de esta. El libro Guinness de los Récords destacó a Agatha Christie como la novelista que más obras ha vendido de todos los tiempos. Vendió, escuchen bien, 2.000 millones de copias, posicionándose como la tercera con más ventas en la historia, solo por detrás de las obras de William Shakespeare y la Biblia. No, y Corín Tellado. Bueno, pero no llega. No sé, loco. Investigámelo en otra sección. Ahora déjame terminar acá, gracias. De todas sus producciones, 10 Negritos es la novela más exitosa, con 100 millones de ejemplares vendidos. Esto la convierte en la historia de misterio más comerciada en el mundo. La Ratonera, su obra de teatro más exitosa, es el espectáculo más duradero de la historia, presentada ininterrumpidamente durante 60 años. Como la principal exponente del género policial, se ganó con creces el apodo de la reina del crimen. Así quisimos poner a Agatha Christie en su sitio. Fuertísimo aplauso para Mariano. Y sostenido aplauso para Mariano Pagliari. ¡Qué elenco que tengo! Hoy llego y me pregunta Fede, ¿por qué Agatha Christie hoy? La verdad, no hay ninguna fecha, no hay ningún lanzamiento, nada. Bueno, hay una serie recién estrenada. ¿Recién estrenada? Sí, una serie que es Las 7 Esferas. Ah, mirá, nada. Seven Dials Mystery. Paseando por la playa vi gente leyendo y de esos libros 2 eran Agatha Christie. Mirá. O sea, bueno, Claro, quiere decir, era ahora. me llamó la atención entonces la vigencia y me llamó la atención. Es del 1890 ella, nace en el 1890, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Sí. Siglo XIX, perdón, siglo XIX. Y muere en el 76. Ahí está. A lo que voy, hay muchísimas versiones cinematográficas. Eso te iba a decir, hay como 20 películas. Sí, O sea, es vigente al día de hoy, cuando su auge fue en la Segunda Guerra Mundial, ya su fama, pero que comienza a escribir con 20 años. Estamos hablando de los albores de la historia, ¿no? Sí. O sea, Yo compraba en el séptimo. No compraba nada. En el séptimo círculo. canjeabas. El séptimo círculo que tenía mi vieja, me acuerdo de los negritos, 10 negritos. Los 10 negritos. Tiene otro nombre. Sí, Ten Little. Sí, pero trascendió como con otro nombre también. El Ten Expreso Little de Bugs. Oriente es una de las más conocidas, Sí, ¿no? ¿cuál? El Expreso de Oriente lo El Expreso de leí. Oriente yo creo que es ese, adolescente, y claro. me Y acuerdo ha habido de los películas. Y aparte hay personajes. películas. También. Claro. Hay mucha, Y a mí, Miss Marple también. eso me llama la atención, eso, ¿no? De Agatha Christie, que es de la, o sea, comienza a publicar en las primeras décadas del siglo XX, hace 100 años. Y hoy sigue más vigente que nunca, ¿no? Mariano, es la un gente- récord difícil, ¿no? Sí, y la Sí, gente sí, festejó mucho la historia tuya hoy de Agatha. Bueno, me Christie. alegro Muchísimo, mucho, porque es muchísimo. muy querida. Muy Son disfrutable. esos libros Muy bien. que te enganchan. Claro. Entonces, por ejemplo, para adolescentes que no tienen mucha ganas de leer, es una buena recomendación. a ver, Como fue Harry Potter también en su Exacto, momento. exacto. Una mujer del sur de Inglaterra que escribió hace 100 años está en las manos de gente de las playas del día de hoy. Me llamó mucho la atención, la verdad, ¿eh? Están la gente que está en una pregunta. Sí. La gente está en la playa con el libro. Sí. ¿Qué? No lee. ¿Está leyendo? Vos sabés que tengo alguna duda. Buah. Faltaron risas hoy, pero preciso como siempre. Grande Mariano. Faltaron bien. risas, No, pero al contrario. el Al recepcionista. Al contrario, la gente lo que más festeja es cómo nos matamos de la risa en el La video. serie en Netflix, Desilusión Total. No hay como un buen Ah, libro. mirá. dice. No me digas Me eso. encantó, felicitaciones, gran equipo, excelente Pagliari, Un show, me encantó, felicitaciones. dicen por acá. Bien Paula, Bueno. como Agatha. Muy bien esa Agatha. No Me nos encantó, olvidemos de que era felicitaciones, gran mujer. equipo. dice. Eso es bueno. Y que ah, para otro esas tema. épocas estaban muy Claro. marginadas. Oh, No, Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. Ella está muy inspirada también. En Sherlock, En, ¿no? en Sí, claro. Sherlock. Se dice Sherlock. Pero sí, Corín Tellado 10 veces menos. Está 4.000. Pará, pero Corín Tellado tiene en inglés. No, Spanish. Por eso. Tiene 400 millones. Bueno, Agatha Christie fue. No lo puse el dato, me pareció demasiado. A 106 idiomas. Pero Corín Tellado tiene un récord que no lo tiene Agatha. A ver.
el récord de mayor cantidad de libros vendidos en lengua española con 4.000 títulos publicados, 4.000 novelitas de Corín Tessao. Claro. Las compraba. ¿Sabes dónde las compraba? ¿Dónde? En Bachino, en la Floresta. Ay, mirá, en lo de Corín- Mabel. En lo de Mabel. que Muy te bien, decía. muy bien. Che, acá embole, alguien bueno. dice, épicos los personajes de Pocos Caramelos de Martín. Excelente. Los de Gay también, pero esos Está- los usa como desahogo. No, Bueno, tenemos que ir a la pausa. Radio Teatro Nivel Dios. Para el siglo XXI, para el principio del siglo XX darían pena. Gracias. claro. Ajá, me encantó. Bueno, claro, La última parte. comparado con los verdaderos radioteatros, Sí, daríamos pena. obviamente. Hoy somos el único. Somos los únicos que hacemos radio. Yo creo Tendríamos, Sí. tendríamos que hacer los efectos para la próxima. Ponete efectos. O sea, que hagamos el. Me lleva más trabajo. Alguien también decía, siempre ¿qué pasa con las puertas en las historias de Pagliari? claro. Que siempre Siempre están son las como... mismas. No, Hay siempre que están darle- hay que ponerlas chirriando. ceros, Hay que ponerle aceite 3 en 3 1. Gracias a Andrés que tiene algunos efectos. Pero hagámoslo nosotros. A un efecto.